Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hilos de Mariposa. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. A las personitas que estén visitando por primera vez mis videos, mi canal, las invito a suscribirse, regálenme un like, compartan mis videos con sus conocidos para que esta comunidad siga creciendo. Los invito también a visitar mi página de Facebook. En la cajita de descripción les dejo el link directo a esa página. Y bueno, ahorita estoy muy contenta. Gracias a Dios, después de varios tiempo, de varias, casi 2 semanas, por fin ya me estoy recuperando más. Y les traigo ahora sí el paso a paso de estos tenis. Ya se los había prometido a mis amiguitas de Facebook. Disculpen la tardanza, pero aquí lo tienen, ¿sale? Quédense viendo el video y vamos por el paso a paso. Bueno, antes de empezar quiero mostrarles los materiales que voy a utilizar. Les dejo este tenisito aquí para que lo estén viendo. Vamos a utilizar estambre, bueno, más bien es hilaza, la marca La Abuelita de la línea Omega, en color negro, blanco y gris. En realidad en color negro se va a utilizar muy poco. Vamos a utilizar marcadores de puntos, tijeras, gancho del número 2.5, aguja lanera, hilo y aguja para coser. Vamos a utilizar un pedacito, aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio de este pegol que aquí en México se llama velcro, y una pistola de silicón, ¿ok? Para comenzar, principalmente vamos a utilizar estas suelitas, pero voy a utilizar 2 plantillas. Ya les había dejado un video anteriormente en el que les mostré el paso a paso de esta suela, ¿ok? Para dejar más firme mi suela yo voy a utilizar dos, una completa con 4 vueltas y esta con solo 3 vueltas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esta pendiente y empezaremos a trabajar en la de 4 vueltas. Bien, vamos a empezar a trabajar en un punto central de aquí de nuestro talón. Voy a meter mi ganchillo por una de las cadenas, pero para hacer mis puntos siguientes solamente voy a tomar la hebra o la costilla que queda hacia acá atrás del tejido. Voy a hacer un nudo corredizo para iniciar a tejer. Les comento que yo empiezo de esta manera por lo regular en todos mis tejidos para que quede algo más seguro. Voy a pasar esa hebra por el punto donde inserté mi ganchillo y voy a hacer una cadena. Ese punto ya me equivale, perdón, esa cadena ya me equivale como un punto. Voy a estar tejiendo por toda esta primer vuelta de altura en puntos bajos, pero tomando solamente la hebra que está en la parte de atrás, como ya se los comentaba, en todos mis puntos, ¿ok? Entonces iniciamos así, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, y como se dan cuenta, aquí se va formando esta pequeña línea que es la que va a dar la orilla de nuestra suela. Ok, entonces continúo así y regreso terminando la vuelta. He terminado mi vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que realicé, ya que les comenté que ya era tomada como un punto. Voy a subir con una cadena para dar altura a la siguiente vuelta, a la número 2. Esta cadena también cuenta como un punto y comienzo a hacer puntos bajos hasta terminar la vuelta, pero aquí sí ya tomando el punto completo, las dos costillitas de la cadena, ¿ok? Igual termino esta vuelta y regreso con ustedes para explicarles por qué ya vamos a hacer el cambio de color hacia el gris. Bien, aquí ya terminé mi vuelta. Voy a insertar mi ganchillo en la primera cadena que realicé, la que me contó como un punto, y ahora lo que voy a jalar es el hilo en color gris.
ya no voy a jalar el blanco sino el gris. Voy a realizar un pequeño nudo con mis 2 hebras. Ya corté el blanco, entonces voy a realizar este nudito y ya queda algo más seguro. Ahora voy a levantar una cadena con el color gris. Esta cadena también ya me cuenta como un punto y continúo con puntos bajos 1 sobre 1 como las vueltas anteriores. Termino esta vuelta y regreso. He terminado esta vuelta de color gris en puntos bajos. Voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que realicé en esta vuelta. Voy a ponerle un marcador aquí porque voy a suspender tantito el tejido. Voy a continuar con la unión de las 2 plantillas para endurecer un poquito más mi suela. Lo voy a unir con el silicón de pistola para que quede un poco más rígido como esto y se vea mejor. Ok, entonces ya previamente caliente mi pistola, la tomo y voy a proceder esparciendo silicón tanto en la casi orilla de la suela como en la parte del centro. Esto yo lo hago para que quede bien unida y sobre todo más firme. ¿Sí? Le voy a poner un poquito por acá para no cortarle este hilito y dejárselo ahí. Y bueno, esto es todo lo que yo hago. Queda mucho más fija, más firme. Y me encanta porque pues no va a quedar como cualquier zapatito, así todo flojo. Miren, de hecho luego se nota la firmeza de la suela. Ok. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es esta línea en color negro que se realiza entre la línea 2 y la 3. Aquí está nuestra línea 1, el borde de la línea 1, el borde de la línea 2 y el borde de la línea 3. En estos huequitos de aquí en medio es donde vamos a realizar esa vuelta. Ok, entonces vamos a tomar nuestro hilo en color negro. Voy a hacer también un nudo corredizo. Y voy a iniciar tejiendo. Voy a meter el ganchillo en alguno de los espacios que están aquí en la parte de atrás. Lo voy a meter aquí. Jalo la hebra. Voy a ajustar mi nudo. Y ahora lo que voy a hacer es meter el ganchillo por el siguiente espacio. Jalo hebra y hago punto deslizado. Meto el ganchillo en el siguiente espacio, jalo hebra y hago punto deslizado. Meto el ganchillo en siguiente espacio, jalo hebra y hago punto deslizado, y así lo vamos a hacer por toda la vuelta. Regreso aquí para decirles cómo cerramos esta vuelta. Miren, aquí ya terminé esta vuelta con el hilo negro. Voy a cortar un poquito larga mi hebra. No voy a hacer este último punto porque lo voy a cerrar de una manera diferente. Para que se note la continuación de las cadenas, voy a hacer esto. Jalé el hilo, como se dieron cuenta. Ahora voy a insertar el ganchillo por la parte de adentro del tenis. Pero, ay, no es cierto, perdón, estoy mal. Voy a insertar el ganchillo aquí por debajo de la primera cadena que realicé, del primer punto deslizado. Lo paso hacia el otro lado y ahora sí,
inserto mi ganchillo por la parte de adentro del tenis hacia afuera, pero entre en la parte central de la cadenita que se formó con el último punto deslizado que realicé. Voy a jalar por ahí la hebra. Me costó un poquito de trabajo, pero ya está. Y miren, ahí ya queda formada otra cadenita más para que sea la misma secuencia y no se vea una mala terminación. Entonces, aquí ya nada más hago 2 nuditos para asegurar esta vuelta. Y bueno, con una aguja lanera voy a esconder entre el tejido estas hebras. Bien, esta vuelta número 4 ya va a ser la primera vuelta con disminuciones en la parte del frente de nuestro zapatito. Vamos a hacer esto. Ahora sí vamos a ocupar nuestros marcadores de puntos y yo lo hago de esta manera. Pongo así de lado nuestra suela y voy a apretar hacia el centro, hacia adentro de nuestro zapatito, para marcar o notar los puntos centrales de la punta, ¿sí? Para estas disminuciones en la vuelta número 4 voy a necesitar marcar 18 puntos, o sea, 9 para un lado y 9 para el otro. Estos son mis puntos centrales. Este es del lado izquierdo y este del lado derecho, ¿ok? Hacia el lado derecho marco y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está mi punto número 9 y ahí es donde voy a poner mi marcador. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está donde voy a poner mi otro marcador. Listo. Bueno, voy a continuar estas vueltas de disminuciones, empezando a tejerlas de la misma manera que las anteriores. Entonces voy a levantar con una cadena, esta cadena ya me equivale a un punto y a partir de ahí en cada punto voy a hacer un punto bajo. Un punto por cada espacio que se presente hasta llegar aquí a mi marcador. Bien, he llegado aquí al marcador y a partir de ahí es en donde voy a hacer mis disminuciones. Y van a ser de esta manera. Empezamos con una disminución de puntos bajos y yo la realizo así. Meto el gancho y jalo una hebra. Meto el gancho en el siguiente espacio y jalo otra hebra. Cargo y paso por las 3 hebras que tenía en el ganchillo. Ahí de 2 puntos ya solamente hice uno. Ahora voy a realizar 2 puntos bajos, uno en cada espacio. Ay, perdón. 2. Una disminución más. A continuación sigo con 6 puntos bajos, uno en cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con otra disminución. 2 puntos bajos, uno en cada espacio. Y con los 2 últimos puntos que nos quedan, hacemos la última disminución. Y a partir de aquí empezamos con puntos bajos, uno en cada espacio, hasta terminar nuestra vuelta. Bien, estoy terminando. Recuerden, en todas nuestras vueltas cerramos con un punto deslizado en la primera cadena que realizamos, ya que se cuenta como un punto.
También en todas nuestras vueltas subimos con una cadena y esa cadena ya cuenta como punto. Hemos terminado nuestra vuelta número 4. Vamos a empezar la vuelta número 5, en la cual vamos a volver a doblar hacia adentro toda nuestra parte de arriba del tenis y ahora vamos a marcar 14 puntos, 7 hacia un lado y 7 hacia otro. Habiendo marcado nuestros 7 puntos hacia un lado y 7 hacia el otro, en total 14, vamos a comenzar de nuevo con nuestros puntos bajos, uno en cada espacio, hasta llegar a la marca. Ya estamos aquí un punto antes de la marca, vamos a retirar nuestro marcador y ahora las disminuciones en la punta serán una disminución, 10 puntos bajos, uno sobre cada espacio. Hoy se me zafó mi ganchillo. 10 puntos bajos, uno en cada espacio. Los termino y regreso. En los últimos 2 puntos que nos quedan, vamos a realizar nuestra disminución. Y continuamos con puntos bajos hasta terminar la vuelta. Cerré mi vuelta anterior, que fue la número 5, levanté una cadena y empiezo normal con puntos bajos también, uno en cada espacio. Y bueno, doblamos y para nuestras disminuciones ahora vamos a volver a marcar 18 puntos, 9 para un lado y 9 para el otro. Ya marqué mis 18 puntos y entonces voy con puntos bajos, uno sobre cada espacio. Antes de llegar a la marca me detengo. He llegado a la marca, entonces empiezo con las disminuciones y son una disminución, 2 puntos bajos, uno en cada espacio, de nuevo una disminución, 6 puntos bajos, uno en cada espacio, llevo 3, 4, 5, 6. De nuevo una disminución, 2 puntos bajos, uno en cada espacio. Y por último, una disminución. Y de igual manera como en las otras vueltas, terminamos esta vuelta con puntos bajos, uno sobre cada espacio. Hemos terminado nuestra vuelta 6. Antes de iniciar la vuelta 7, vamos a contar 10 puntos centrales para disminución. Yo ya los tengo marcados. Realizo una cadena, la cual cuenta ya como un punto. Y realizamos puntos bajos, uno sobre cada espacio, hasta un punto antes de la marca. Hemos llegado a la marca y ahora las disminuciones serán de la siguiente manera. Vamos a realizar una disminución, 2 puntos bajos, uno en cada espacio, otra disminución, 2 puntos bajos, uno en cada espacio, y por último una disminución. Y continuamos con puntos bajos hasta terminar nuestra vuelta. Estamos terminando nuestra vuelta número 7. Voy a jalar un poco el estambre. Voy a ponerle un marcador para suspender tantito mi tejido, ya que ahora voy a realizar esta línea blanca. Esta línea blanca se va a hacer entre la línea 5 y la 6. En esos espacios, así como se realizó esta, vamos a realizar esta blanca. Solo que ahora aquí hay un poquito de diferencia en cuanto a cómo se va a tejer.
vamos a hacer un nudito corredizo. No, no es cierto, perdón. Vamos a hacerlo sin nudo corredizo. Les voy a decir más adelante por qué. Ahora lo que vamos a hacer es insertar el ganchillo por dentro, de adentro hacia afuera, entre la línea 5 y la línea 6, en este espacio de aquí, ¿ok? Vamos a hacerlo doblando nuestro tenis, como si fuéramos a hacer la división de acá, pero ahora vamos a marcar más o menos la mitad de nuestro tenis, que sería como por aquí así, y recorriéndolo unos 2 o 3 puntos más, y ahí en ese espacio es donde vamos a insertar, ¿ok? Aquí es por donde tiene que salir nuestro ganchillo. Ahí está. Voy a jalar la hebra blanca, ¿sí? Detengo con mis dedos de este lado. Y ahora lo voy a hacer de esta manera. Inserto en el espacio que sigue, jalo mi hebra y hago punto deslizado. Inserto en el espacio que sigue, jalo mi hebra y hago punto deslizado. Inserto en el espacio que sigue, jalo mi hebra y hago punto deslizado. Y así lo voy a hacer hasta llegar al otro lado a la misma altura. Cuando he llegado a la altura de donde empecé, pero del otro lado, voy a cortar mi hebra un poquito larga, la jalo hacia adentro y ahora voy a realizar con mi aguja lanera, unos pequeños puntitos aquí por dentro del tejido, solo para asegurar esta hebrita que no vaya a quedar volando, ¿ok? Eso es todo lo que voy a hacer, y ya con más tranquilidad escondo la hebra por el mismo tejido, por la parte de adentro. Lo que voy a hacer con la hebra de acá, con la que empecé, es meter el ganchillo un punto antes de donde inicié para jalar la hebra por ahí y ya se forma otra lineecita. Miren, ahí está. Voy a hacer lo mismo de este lado. Con esa hebra voy a hacer un pequeño nudito. Listo, y ya nada más escondo por el tejido. Bien, para empezar la vuelta número 8, voy a marcar de nuevo 10 puntos centrales. Y las disminuciones se van a hacer de la misma manera que en la vuelta anterior. De todos modos, yo las sigo guiando. Levantamos con una cadena, ya cuenta como punto, y empezamos con puntos bajos, uno en cada espacio hasta llegar antes de mi marca. Bien, llegamos aquí a la marca y ahora voy a realizar una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y por último una disminución. Y termino mi vuelta con puntos bajos, uno sobre cada espacio de la vuelta anterior. Para esta vuelta, que es la número 9, nuestros puntos centrales que vamos a marcar serán 22, 11 para un lado y 11 para el otro. Se preguntarán por qué tantos esta ocasión. Bien, porque aparte de las disminuciones, vamos a realizar de una vez los ojales, ¿sí? Ya que esta es nuestra última vuelta de la base de nuestro tenis, ¿sí? Bien, voy a levantar con una cadena. De nuevo realizo puntos bajos, uno sobre cada espacio, hasta llegar antes de